Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, qué hermoso, qué hermosa es. Yo no puedo decirles cómo yo me siento. Siento que tiembla mi cuerpo, siento que la presencia del Señor es maravillosa, amén. Es grande y poderosa. Dios siempre nos da oportunidad, siempre nos va a dar oportunidades, amén. Nunca nos va a dejar de lado. Amén. Si para Él somos importantes, para Él somos como piedras preciosas, sacerdocio santo. Él no nos está mirando los errores que cometemos o las fallas que podemos tener. Dios nos ama de verdad. Dios nos ama de verdad, como quizás nadie nos amó, como quizás nunca fuimos amados así, de esa manera, porque de la manera que ama a Dios es única. ¿Amén? Quizás tenemos gente que nos ame, que nos quiera, que nos valore, pero no es como Dios. ¿Amén? Dios es especial, Dios es maravilloso. Y hoy nos quiere enseñar el Señor. Yo lo adelanté los otros días en la prédica que íbamos a tener, esta enseñanza, esta predicación, esto que Dios me viene dando ya hace días, porque se escucha mucho y está mal enfocado, mal entendido, sacado de contexto. Y Dios quiere que nosotros aprendamos bien, Dios quiere que nosotros sepamos realmente cómo dice la palabra, porque tenemos por costumbre de agarrar un versículo, la primera parte o la segunda parte, y hacerlo muy famoso, y hacerlo muy que corre mucho, pero no tenemos todo el versículo completo, ni tan siquiera leemos el contexto de donde está ubicado ese versículo. Amén. Pero hoy Dios quiere, como les digo, quiere enseñarnos. Y vamos a leer la palabra que se encuentra en el capítulo 17, versículo 5 al 10. Vamos a leer. Y dice así la preciosa y amada palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el viento, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios, aleluya. Este capítulo yo les doy el mejor de los consejos, léanlo completo, desde el principio al fin. Nos enseña muchas cosas. Jeremías estaba escribiendo esto, Dios le estaba dando mandatos a Jeremías. Jeremías era un profeta de Israel, un profeta que tenía que hablarle a Israel muy duro, porque lo que le decía a Israel, Israel no quería escuchar. Israel, lo que se le aconsejaba a través de ese profeta, no, el rey de Israel no quería escuchar esa profecía, quería escuchar de que ellos iban a ser libres, que iban a hacer amistad con Egipto, iban a poder vencer a Nabucodonosor, de Babilonia, al rey de Babilonia, pero Dios había dicho que no. ¿Por qué? Porque Dios manda. Dios es el que gobierna en los corazones de todos los hombres, aquellos que creen en Él y aquellos que no. Dios había dispuesto el triunfo de Nabucodonosor. Dios había dicho que Nabucodonosor iba a ser el próximo gobernante en ese tiempo de ese lugar, de todo ese lugar, de esa tierra, de casi toda la tierra en ese momento, y así lo dispuso el Señor y así lo iba a hacer. Pero ¿por qué dejó que Israel fuera prisionero? Y le dijo, incluso llegó a decirle, le dio muchas oportunidades al rey de Judá. Le dijo, si ahora te vas preso, Israel no va a ser incendiada. Si ahora tomas la decisión de irte con Nabucodonosor, mucha gente se va a evitar de muerte.
tantos soldados de un lado como del otro, pero él no quiso escuchar. Esto lo decía Jeremías y no le creyeron, lo metieron en la cárcel, lo castigaron, lo apedrearon, le dijeron, no decís cosas buenas. Y sí, no hablas de Dios porque no decís cosas buenas. A veces tenemos que tener el oído muy fino, porque no siempre nos va a decir Dios las cosas para aplaudirnos. O nos va a decir, qué bien, hijo, qué bien, hija, está todo bien. No, muchas veces el Señor nos va a corregir. Muchas veces nos va a corregir. Y acá, el error que cometemos es no leer el versículo completo. Siempre se dice, ay, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién lo dijo? Jehová, te dicen. No, dice el Señor, maldito el hombre. No. Dios no está diciendo que nosotros no podemos confiar en nadie. Dios no está diciéndonos que no podemos tener un pastor, una pastora, un líder o qué sé yo, alguien que podamos tener confianza y podemos decir, puedo confiar en él o puedo confiar en ella para contarle. Sí, más que nada, yo aconsejo, desde mi punto, de aquella persona que tú conozcas, que tú sepas que están en las cosas del Señor. Es el que mejor nos va a aconsejar. Si nosotros vamos a pedir consejo a gente que no conoce a Dios, nos va a poder hacer equivocar por más confianza que le tengamos. Pero acá el Señor nos está diciendo que el hombre que es maldito, por confiar en el hombre, es el hombre que pone al hombre y no a Dios primero. Es el hombre, acá dice, cuando dice, pone carne por su brazo, quiere decir que confiamos en nosotros antes que confiar en Dios. Esa es una persona maldita, alguien que confía en un hombre o en una mujer, pero lo pone primero, antes que a Dios. Nosotros tenemos que saber que podemos confiar en un hombre, que podemos confiar en una mujer, pero eso no va a sacar el primer lugar de nuestro corazón a Dios. Ni siquiera tu esposo puede tener el primer lugar, ni siquiera tu esposa tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Y estoy hablando mucho, pero es la verdad. La verdad es que en el primer lugar lo tenemos que tener al Señor. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida marche bien. Porque yo amo a mi hijo, pero honestamente tengo que poner primero a mi Señor. Primero a mi Dios y después el amor de mi hijo. Amo a mi hijo, sí, pero primero, si algo me manda el Señor y tengo que corregir a mi hijo, yo tengo que hacerlo, porque si no, yo estoy pecando. ¿Amén? Entonces, no es maldito una persona. No podemos vivir desconfiando de todo el mundo. Estoy leyendo este libro, que es un libro muy bueno de ética, y este libro enseña que las empresas importantes confían en sus empleados. O sea, le dan confianza al hombre, lo exaltan cuando el hombre o la persona o la mujer, digo el hombre en general, ¿no? El hombre, la mujer cumplen, hacen cosas bien. Esas personas, esta gente enseña que las mejores empresas en Estados Unidos, sobre todo, son manejadas por la regla de oro, que la regla de oro es no hagas al otro lo que no querés que te haga. Y eso lo dijo Jesucristo. ¿Amén? Y este libro está enseñando, entonces, al no hacerle al empleado como no me gustaría que me hicieran a mí si fuera empleada, estoy cumpliendo la regla de oro. Pero esa gente, los empresarios dicen, nosotros depositamos confianza en nuestros empleados. Y muchas de estas empresas que han tomado esta manera de llevar a cabo, de cómo manejan la empresa, han sido empresas muy exitosas. Entonces, yo le decía al Señor, ¿cómo si tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y estos confían en los... Pero el Señor me dice, no, lee de nuevo. Fíjate, estúdialo, investiga, que no te quedes con lo que te dijeron. Y entonces, por eso yo les digo, les aconsejo que lean todo el capítulo, porque vamos a entender más. Y dice, no, tampoco confíes en ti. Yo no tengo, mi confianza en mí no tiene que estar en el Señor. Claro que yo confío en mí, en tomar decisiones, pero las tomo a través de Dios. O sea, en primer lugar, Dios quiere que lo tengamos a Él. Después, todo lo demás. Todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, después. Esto quiero aclararlo porque lo he escuchado muchísimo y eso hace tropiezo en la iglesia. De no querer tener confianza en nadie. No, yo no quiero tener confianza en nadie. Aunque muchas veces podemos ser defraudados con las personas que tenemos confianza. Claro que sí.
pero eso no nos quita seguir teniendo confianza. Amén. Porque Dios al final nos va a traer las personas que sí podemos tener confianza. Y al final aquella persona que nos defraudó, esa persona también le llega lo de Dios. Amén. Porque la maldición viene de Dios. Amén. Y dice el Señor, pero y lo compara con un árbol, el hombre malo, el hombre que es maldito, el hombre que hace estas cosas, que pone, o sea, ¿saben qué estaba sucediendo? ¿Por qué Jeremías estaba diciendo esto? Porque la gente tenía otros dioses, dioses de madera, dioses hechos con la mano del hombre, iban y sacrificaban a niños, sus niños para las cosechas. Eso es lo que estaba pasando en este tiempo. No muy distinto a lo que pasa ahora. Amén. Nosotros nos asombramos, pero hay muchos lugares en esta tierra que todavía se siguen haciendo sacrificios de niños. Y hay mucha gente que maltrata a niños. Y eso estamos haciendo lo mismo. Amén. Estamos haciendo lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, entonces el Señor le dice, esa gente está comparando el Señor un árbol del desierto, están secas. No van a saber ni cuándo van a poder tener agua para beber, ni cuándo, porque Dios los maldice. Y fue que llegó esta maldición a Israel. Lamentablemente, Israel no recapacitó, no hizo lo que Dios estaba diciendo, e hicieron su voluntad y les fue muy mal. Les fue muy mal. Solamente el remanente de Israel que captó lo que dijo Dios de parte de Jeremías y se fueron esclavos a Babilonia, se salvaron y fueron los que pudieron construir nuevamente Israel a la vuelta, ¿no? Cuando volvieron, cuando Dios los hizo salir de Babilonia, eso. Dice, pero miren qué bueno, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nosotros que estamos aquí, que estamos confiando en Dios, que le hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, seremos benditos. Seremos benditos. ¿Y con qué nos compara? Con un árbol que está junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Es un árbol que está a la orilla del río y que siempre tiene hojitas verdes, siempre da fruto. Eso nosotros, los que confiamos en Jehová, así vamos a hacer. Nuestro fruto se verá. ¿Amén? Sí, confiamos en Él y le obedecemos. Miren, a Jeremías no lo querían en ese momento porque Jeremías estaba diciendo una verdad, pero no era una verdad que el pueblo quería escuchar. No era la verdad que el pueblo quería escuchar otra cosa. Quería escuchar, no te escapes, hacele frente, vas a ver que Dios va a pelear la batalla por ti y vas a ser victorioso. Y a veces que no, que el Señor dice no, vete, aléjate. Como le estaba diciendo yo, ve aunque sea un lugar que no te guste, aunque sea un sitio que no te sientas cómodo. Ellos no iban cómodos, iban prisioneros. Y decimos, ¿y cómo el remanente salvador, el remanente que está creyendo en Jesús? Porque a veces tenemos que pasar desiertos. A veces el entorno nos hace pasar el desierto. ¿Amén? Muchas veces nosotros vamos hacia una salida que no es la que nos gusta, pero es donde nos rodeamos, nos hizo llevar a esa salida. Este hombre les estaba diciendo, pero vayan, porque hay promesa de Dios que vuelven, que todo se va a arreglar, que Dios va a arreglar todo lo que tenés mal en tu vida, que Dios lo va a solucionar, pero hacelo a mi manera. Siempre estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Nuestra manera es esta, poner carne por su brazo. Esa es nuestra manera, es que lo estamos haciendo a nuestra manera, no a la manera que Dios nos aconseja, no a la manera que Dios quiere. Amén. Entonces, pero qué bonito, porque dice que aquellos que obedecen, miren, aquel remanente, es hermosa la historia de Israel, yo la conozco, me gusta mucho, me interesó mucho, leo mucho la Biblia, pero también leo la historia, ¿no? Y de verdad, estos hombres que se fueron prisioneros, después fueron bien acogidos por ese lugar, tuvieron sus cosas. No les pasó tanto como en Egipto. En Egipto los tomaron más de esclavos y todo eso, pero en este lugar no fue así.
fueron bastante acomodados y les dieron, el Señor les tocó el corazón a uno de estos gobernantes y les dio la salida. Y pudo volver Esdras, y pudo volver, muchos se quedaron, pero muchos se fueron. Y los que se quedaron, que entre los que se quedaron fue Esther, si alguien leyó el libro de Esther, conoce la historia, de los que se quedaron, que fue Mardoqueo con su prima, Esther salvó al pueblo de Israel. O sea, cada uno, el Señor tenía un lugar. Por eso ese hombre no se fue con Esdras, sino prefirió quedarse. Amén. Porque esa chica iba a salvar el pueblo de Israel en otros tiempos, ¿no? Más adelante. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, seremos así. Estaremos en los lugares que estemos y vamos a dar fruto y se van a mejorar las cosas y todo va a ser diferente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Seremos ese árbol hermoso. Y que no, dice el Señor, cuidado con el corazón, cuidado con nuestro corazón que es engañoso. Dios dice, no te guíes por los sentimientos. Los sentimientos son del alma. Nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu. El Espíritu es el que conecta al Espíritu Santo y es el que nos va a dirigir a toda verdad, no nuestros sentimientos. Tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Cuidado con lo que quiere nuestro corazón, sopesarlo, significa ponerlo a través de la palabra, escudriñar. A ver, mi corazón me dice esto, mi corazón me dice aquello, mi corazón siente esto, mi corazón siente aquello. A ver, ¿está de acuerdo con la palabra? ¿Hay un feeling con la palabra? Siempre hay que hacer esto. Cada vez que nosotros tengamos una decisión que tomar, algo que hacer, tenemos que saber si la palabra está de acuerdo. La palabra es nuestro Dios. Si la palabra está de acuerdo, nosotros vamos a estar tomando la buena decisión. Pero si la palabra no está de acuerdo, nosotros estaremos equivocándonos otra vez. Amén. Tengo consejerías que estuve haciendo en estos días de una persona que llevo haciéndole consejería aproximadamente 3 años. Siempre vuelve igual. Siempre vuelve igual, porque no obedece lo que Dios le dice. Y ayer le dije, te lo he dicho el primer día que me hablaste de parte del Señor. Tú vienes y me dices, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me habla el Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué combina con la palabra de Dios? Y yo te he dicho, pero tú no lo has hecho. Y al no hacerlo, vuelta. Es un círculo cerrado. ¿Saben cuándo? Porque Dios no nos va a soltar, no nos va a hacer pasar una pared hasta que no la atravesamos nosotros. ¿Entiendes? Vamos a estar volviendo y volviendo y volviendo, como le pasó a Israel 40 años, por desobedecer, por quejosos, porque no estaban de acuerdo, porque se sentían esto, porque sentían aquello, porque el corazón esto, el corazón, se dejaban guiar por el corazón. El Señor dice que el corazón es engañoso, que tengamos cuidado con nuestro corazón, que el que lo conoce bien es nuestro Dios y es el que mejor nos cuida el corazón. Por conocerlo, porque Él fue quien lo creó, porque Él fue el que lo hizo, lo conoce mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos. ¿Amén? Y muchas veces nos pasa eso, damos vueltas en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a Dios, no obedecemos el consejo. Muchas veces el Señor nos da el consejo bonito que nosotros queremos, ese consejo que, ay, eso estaba esperando, esa palabra de aliento, de ánimo, qué lindo esa. Sí, casi siempre el Señor nos, pero a veces el Señor nos tiene que corregir. A veces nos dice, no, mira, eso no es lo mío es lo otro. Pero Señor, ¿cómo? El pueblo de Israel decía, pero ¿cómo nos vamos a ir prisioneros con Babilonia? ¿Cómo nos vamos a ir con este que nos quiere matar, con este que nos lleva prisioneros? Si Dios siempre nos hizo libre. Ese era el pensamiento de Israel. Pero Israel se había olvidado de que ellos habían olvidado mucho tiempo a Dios. Mucho tiempo a Dios habían dejado de lado. Mucho tiempo a Dios. Entonces, Dios tenía que hacerles tomar el camino de regreso, un camino que no era fácil, que no era el que quería, pero había que transitar ese camino para la salvación, para que pudieran tener vida, luego pudieran venir a reedificar las ruinas de Israel y volverlas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu bendito.
Gracias, Señor. Te pedimos que no nos guiemos, Señor, por nuestros sentimientos, que podamos guiarnos por ti, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes, que nos hagas ver, Señor, claramente tu decisión y no las nuestras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo. Gracias porque eres maravilloso, eres único, fiel, verdadero, Señor. No hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, santos. Gloria a Jesús.